Bien amigos, hola, buenas tardes. Buenas tardes amigos, Dios bendiga. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestra lectura. Más tarde tengo la lectura en grupo, pero la verdad ayer ya no leí, se me fue. Hice mi otro devocional, no, pero no este, entonces, bueno, hoy vamos a estar leyendo Hechos 18, 19 y si mal no me parece 20. Déjenles confirmo, bla 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 bla. Ajá, 18 al 20. Bien, entonces, pues vamos a orar para empezar, va. Eh, Sigo sin mi Biblia. Qué triste. Pero bueno, no importa. Ahorita no hay economía para. Pero bueno, gracias a Dios tenemos esto. Entonces, bueno. Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre, Creador de todo. Señor, te damos gracias y te agradecemos, Padre, por este momento, porque nos has permitido, Señor, estar en una comunión contigo, Señor, aquí, que me has permitido poder grabar estos videos, Padre. Que bendigas a la persona que está del otro lado de la pantalla, Señor. Que lo ayudes tanto a él como a mí, Padre, a tener un discernimiento, conocimiento y entendimiento de tu palabra, Señor. Que nos ayudes a escudriñar no solo la palabra, sino que tu palabra nos escudriñe hoy a nosotros, Señor. Que si te hemos fallado, Padre, discúlpanos, Padre. Perdónanos cada iniquidad que hayamos cometido, Señor. Ayúdanos a darnos dominio propio, Señor, para poder someternos a tu voluntad también, Padre. A darnos eso que necesitamos nuestro día a día, Señor, porque tú provees también lo necesario a nosotros, Señor, porque tu yugo es fácil y ligero, Señor. Te damos gracias y te doy gracias por todo lo de este día, tanto como por lo bueno como por lo malo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, Señor. Que sea tu Santo Espíritu aquí con nosotros en este momento. Bendito seas tú, Señor. Amén y amén. Bien amigos, vamos a empezar, vamos a perder tiempo. No les voy a mentir, voy corriendo porque precisamente a las 6 tengo ensayo y son las 4:40. Entonces yo tengo que salir de mi casa a 5:30, así que tengo que salir como en 40 minutos. Bien, entonces bueno, vamos a la lectura. Aquí lo tenemos, voy a ponerlo así. Bien, Hechos capítulo 18. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allí un judío que llamaba Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Esto, esto lo subrayo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré con los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintos oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¡Pum! Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello.
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto, y llegó a Efeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Efeso. Llegando a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, éste había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho para los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Esto me gustó. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Esto lo voy a recalcar así. Así. Ok. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacios de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacios de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delanteles de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis qué es de este oficio? Obtenamos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Uf. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad aquella, a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritando, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la ocurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar de su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilejos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y proconsuales hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados por decisión por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual dar razón a este concurso. Y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasábamos los días de los panes sin levadura, navegando de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días.
Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había lámparas en el aposento donde estaban reunidos. Y esto me da mucha risa, chicos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haberle subido y partido el pan, y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos adelante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Entonces, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas de que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de ancianos y enseñaron públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Uf. Y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¡A la bestia! Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me he sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, echándosele al cuello de Pablo y lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Qué bonito discurso es el final, Wow.
Es que Pablo estaba, pero sí vaya. O sea, era una cosa bárbara Pablo en el espíritu. O sea, las palabras que daba era algo maravilloso. O sea, yo admiro mucho a Pablo. Con el denuedo con el que todo, o sea, a ver, es verdad que no Pablo escribió como tal. O sea, si leemos a alguien externamente, de hecho, no me hagan mucho caso, ¿ok? Se dice que Lucas fue el que escribió el libro de Hechos, que si mal no recuerdo, Lucas era el médico o era Marcos, no recuerdo quién de los dos era, pero creo, me parece, sí, lo que sí recuerdo es que dicen que fue Lucas el que escribió Hechos, porque era, si mal no recuerdo, ya discípulo de Pablo, entonces, no me hagan mucho caso, ok, investiguenlo también. No me hagan mucho caso, recuerden lo que les dije la otra vez. Escudriñad y investigar ustedes también por su cuenta. No se conformen con lo que yo digo, ¿va? Soy humano y me puedo equivocar. ¡Wow! Primero, a mí Eutico me da mucha risa. Me da mucha risa. Porque, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Me da risa, pero a la vez esto es un ejemplo de cómo el hambre de la palabra, el hambre de escuchar, lo llevó a quedarse dormido y a morir. Pero por pura gracia del Señor, Pablo lo abrazó y dijo, no alarméis, pues está vivo. Y le llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Todo lo que sea para obra del Señor siempre va a estar respaldado por Él. Todo lo que tú hagas por el Señor va a estar respaldado por Él. El Señor nunca te va a dejar solo cuando realmente estés haciendo algo para Él. Entonces, muy importante esto, chicos, recuerden, no alarméis, pues está vivo. Siempre confiando en Dios, nada malo nos va a pasar, ¿va? Y siempre nos mantenga el espíritu con esta hambre como Eutico. Que Eutico le importó 3 cominos tener sueño, él se quedó ahí. Claro, tampoco se duerman en las prédicas, no abusen, descansen bien sus horas y vayan bien a la prédica. Y mucho más y sirven. Yo soy mujer y a veces tengo que estar parado y es como de... puedo llegar a estar así. ¿Cómo voy a estar ahí? Sirvo en la iglesia, sirvo en la casa de Dios, no me puedo estar durmiendo. El discurso de despedida de Pablo, qué hermoso. Qué hermoso. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es que, amigos, jóvenes, chicos, hermanos, guapos, preciosos, sabemos que el camino de Dios no son rosas, no siempre va a ser fácil, fácil por no decir otra palabra. ¿Por qué? Sabemos que hay mucha gente en contra de esto, que hay mucha gente que está cegada, que hay mucha gente como Pablo en su principio que tenía escamas en los ojos. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y nos van a esperar tribulaciones, van a venir pruebas, van a probar nuestra fe realmente. Y así como Pablo se sentía en ese momento, chicos, yo me siento así ahorita. Porque primeramente, gracias a Dios, el año que viene voy a tener trabajo. Que algo que me entristece es que ya no voy a poder dedicarle el tiempo que dedicaba en la casa de Dios a servir, a estar con mis hermanos, a pasar tiempo, o sea, a ver, tiempo con Dios, siempre tienes que tener tu tiempo con Dios, eso es independientemente. Pero el pasar tiempo en casa de Dios es algo muy bonito. O sea, el estar allá, el estar aquí en mi casa, créanme que me trae más paz estar allá. Me gusta más allá, me siento más en libertad. En cambio aquí, pues no es que no me sienta en libertad, pero creo que me gusta más estar allá. Me gusta más, lo confirmo, me gusta, no es que crea, me gusta. Pero en algún momento Dios tiene que probar mi fue fuera del nido. El águila tiene que levantar sus alas. Y obviamente en el trabajo me voy a topar con gente que no le agrade lo que yo soy en Cristo. No le va a agradar la luz que voy a estar emitiendo. Y me va a pasar esto. Voy a pasar por tribulaciones. Posiblemente algún día regrese triste, cansado, estresado, yo qué sé. Pero por una parte, de algo estoy seguro. Que no me voy a quejar lo que Dios ha puesto en mi camino. Porque por algo lo hace. Y de hecho, voy a ver el miércoles. ¿Qué día cae? Miércoles
bueno, ustedes, independientemente de qué día vean el video, ¿no? Miércoles 26 de noviembre voy a estar predicando en mi iglesia en la mañana. Y voy a hablar un poco sobre eso. Voy a ver si puedo grabar la prédica y subirla. Pero, fuera de eso, vamos a pasar pruebas. Pero ninguna cosa, dice aquí el 24, fíjense. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que se acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Muchas veces, esto es algo con lo que he estado batallando estos últimos 3 4 días, Dios te va a sacar de tu comunidad. El llamado no es fácil. La cruz no fue ligera. La cruz no fue algo que no doliera. Dolió. No solo un dolor físico, un dolor espiritual. Porque imagínense, Jesús bebió toda la copa de nuestros pecados. Todos. ¿Va? No podemos comparar nuestro dolor con el dolor de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Sí, chicos, yo hay días que me levanto y digo, wow, hoy tengo que escarbar migajas de fe porque, no sé, te sientes así. Y sabes que está ahí, pero no es del todo como otros días. Y dices, uff, si te sientes, o sea, te cuesta trabajo hasta arrodillarte a orar. Ahora imagínate Jesús, que cargó con todos los pecados, o sea, una desconexión total cuando dijo, Señor, ¿por qué me desamparas? O sea, literal, no conexión, amigos, o sea, lo feo que ha de haber sentido. Entonces, en algún punto, la fe tiene que ser probada. Y yo estoy a punto de entrar en eso. Yo le pido a Dios de verdad que me ayude a fortalecerme, que me siga dando dominio propio para seguir en esa fe. Porque las pruebas no son fáciles. Y no es porque Dios nos quiera ver sufrir, pero el oro puro, el oro de verdad, se pasa por fuego para probar su pureza. Y he de decir que yo sé lo que tengo y lo que soy en Cristo. Y va a doler, posiblemente, tal cual así. Esperan prisiones y tribulaciones. Quizás a mí no me espera una prisión, una tribulación dolorosa, pero sin el alma. Y aquí es donde realmente voy a probar mi fe. Porque díganme, en la iglesia es donde puedo probar mi fe. Estoy rodeado de hermanos. Es verdad que hay detalles, pero eso, pues, problemas mínimos. Nada que tienes a tu hermano al lado, le dices, oye, ayúdame a orar, por favor. Allá afuera en el mundo, muy posiblemente no encuentres a otro cristiano tan fácil. No es que le puedas decir, oye, ayúdame a orar. Estás, a ver, no estás solo, Dios está contigo. Pero claro, siempre que un hermano ore contigo, es mucho más bonito. Son dos, no uno. En cambio, uno tiene que aferrarse a las promesas de Dios. Tiene que seguir firme en lo que Dios ha dicho. Y ahí es donde Dios te prueba. Te voy a llevar al desierto. ¿Entiendes? No todos los desiertos son para condenarte, sino para probarte. Entonces tenemos que siempre estar dispuestos, así como a Dios nos manda bendiciones y las tomamos con mucha felicidad, también tomar esas pruebas y tomarlas con felicidad, porque es la carrera. ¿Dónde dice? Ajá, con tal que acabe mi carrera con gozo. Corramos esta carrera con gozo. Así como los metieron a la cárcel, a Pablo y a Silas, y aún así estaban ellos gozosos. ¿A Pablo y a Silas? ¿O a Pedro y a Pablo? Se me fue la canica. Pero aún estando en la cárcel estaban gozosos. Entonces así nosotros. Y bueno, ya irán viendo cómo va mi proceso el año que viene, porque empiezo el año que viene. Y esta parte es de lo más hermoso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Muchas veces, si tú
o cualquiera no está bien cimentado en la roca. Esos lobos rapaces y esas palabras perversas son lo que nos rodean y nos dejamos influenciar. No porque se vaya un amigo o te alejes, o sea, no te alejes voluntariamente, pero por motivos ya de alguien más grande que tiene que trabajar, que tiene ya cosas que hacer en casa, cosas así. No quiere decir que te vas a apagar. Tienes que mantener ese fuego dentro de ti. Y lo leímos la otra vez. Dios no habita en un templo, no habita en cosas levantadas por hombres. No. Dios tiene que habitar en ti. Claro, esto tampoco quiere decir que te vas a dejar de congregar. Siempre que puedas, ve y congrégate. Y de preferencia que los domingos siempre sean para Dios. No para nada más. Dios y solamente Dios. Pero sin descuidar que entren estos lobos rapaces, que entren personas que hablen cosas indebidas. No te nutras de eso, siempre nutriéndote con la palabra, ¿sí? Busca esto, dedícale 10, 15 minutos al día, lee un capítulo diario y así vete, poco a poco. Crea un hábito, enamórate de la palabra. Pídele al Espíritu Santo en oración que te ayude, que te dé esa hambre de palabra, ¿sí? Y lo dice después aquí, lo dice. ¿Dónde está? Por tanto, el 31. Por tanto, velad y acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen de poder sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. No nos dejemos llevar por aquellas cosas del mundo, porque esos son los lobos rapaces, esos son las cosas que contaminan y nos van a pagar. No codicien nada del mundo, es del mundo y el mundo va a pasar. Sin embargo, Dios, amigos, es eterno. Va. Y esto, el 35, por algo lo tenía marcado en verde, ya en algún momento lo leí. En todos os he enseñado que trabajando así se deben ayudar a los necesitados y recordar que las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dios nos bendice, no solo para la bendición de nosotros. Nosotros debemos también ser bendición para otros. Y les digo algo, a mí o sea, no me jacto de esto, o sea, no quiero yo tampoco, engrandecerme con esto, no, al contrario. A mí muchas veces me han dicho, es que eres una bendición. Y tristemente todavía tengo una espinita dentro de mí que dice, ¿yo? ¿Una bendición? Si no me la creo ni yo mismo. Y es como de... Pero, amigos, todos, todos somos una bendición en la vida de alguien. Porque todos somos herramientas de Dios, siempre y cuando te dejes ocupar. Si no te dejas ocupar, no. Si no obedeces a Dios, no. Comportémonos conforme a la voluntad de Dios. Creamos en lo que Dios tiene para nosotros, sin importar qué tan feo sea el camino. Porque no hacemos esto por lo que encontremos en nuestro caminar. Hacemos esto por agradarle a Él, por hacer la obra que Él nos encomendó. Porque sabemos que algo más grande nos espera. E incluso no lo hacemos por lo más grande que nos espera allá arriba, sino por amor a Él. Porque Él subió esa cruz y murió por ti y por mí. ¿Y qué más podemos hacer? A Él no le podemos entregar nada, porque todo esto es de Él, todo es de Él. Sin embargo, lo que sí podemos entregarle es nuestra devoción y nuestro amor. Y es lo que Él quiere, que estemos enamorados de Él realmente. Porque tú no estarías con alguien que te ama a medias o condicionalmente. Le entregas todo. Y cuando te entregan todo, tú también dices, bah, yo también te amo. ¿Cómo no decirle te amo a Jesús cuando dio su vida por ti? Creo que no hace falta explicarlo más. En Hechos 19, también, esto me gusta, de hecho eso lo remarca así.
Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y decir el bautismo de Juan. Una cosa es arrepentirse. Te puedes arrepentir. Sí, no pasa nada. Pero vuelves a caer, vuelves a caer, vuelves a caer. Entonces no te arrepentiste. Dices, lo estoy intentando. Ok, sí, síguelo intentando. Pero si realmente te arrepentiste, abstente. Domina tu carne. No te quedes en eso. Cuando oyeron esto, porque después dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Porque recordemos que él rompe cadenas. Él no deja las cosas a medias. Él, y lo dice la palabra, no me recuerdo en dónde, búsquenlo así, que la obra que empezó en ti no terminará hasta que la perfeccione. ¿Y qué hizo? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es que no sé qué decirle a la gente cuando hablo de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar. Asegúrate que no seas tú y que sea el Espíritu el que hable. Pídele de nuevo para hablar con seguridad la palabra del Señor. Y entraba Pablo por las sinagogas hablando con denuedo por espacios de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu. Hablar la palabra con denuedo, con seguridad, porque no eres tú, no es tu boca, es la palabra del Señor por medio de ti. Y el Señor no se equivoca. Y ahí se los dejo. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo Jesús, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Se imaginan que hasta un demonio diga, ¿tú qué? Quítate, a ti no te tengo miedo, le tengo miedo a aquel de allá, a ti no, tú estás tibio. Qué miedo, ¿no? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. ¿Cuántos de ustedes han quemado sus cosas? Quemado, deshacerse de las cosas que los desvían del camino de Dios. Y echando la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así creían y prevalecían poderosamente en la palabra del Señor. Todos tenemos algo que nos impide acercarnos más a Dios. Y no es que nos impida, es un pecado que está ahí impidiéndote ya acercarte al Señor. Y le dices, Dios, ayúdame. Ayúdame a qué, deshazte de eso. Deshazte de eso no te va a ayudar en nada. Si realmente quieres dejar las cosas, pide dominio propio y pon de tu parte. Pon de tu parte tu tiempo, tus adicciones, tus pasatiempos. El tiempo. El tiempo que le das a Dios para hacer las cosas. Deja de distraerte en tanta tontería. Y así como ellos quemaron sus libros, quema lo que te haga falta, que te estorbe en tu relación con Dios. ¿Sí? Que la novia, que el celular, que la consola, que los juegos, la comida incluso. Va a haber muchas cosas. Identifícalo, aprende a decir qué me está quitando tiempo. Tiempo que realmente digas, no necesito dedicarle tanto tiempo a esto. Que es un ocio, una adicción, yo qué sé, tantas cosas. Pídele a Dios que rompa esas cadenas y pon de tu parte. Esfuérzate, pide dominio propio. Porque Dios no dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. ¿Entiendes? Esfuérzate. Esfuérzate. Y ahí es donde sí entra realmente Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No uses Filipenses 4:13 para tus cosas seculares, porque no va a funcionar. Dios no apoya cosas de ese tipo. Filipenses 4:13, me gusta esta chica, voy a ir con ella. No. Deja de decir incoherencias, no. Si esa chica
te va a apartar de Dios. Obviamente Dios ni te va a topar, y es más, si Dios se le da la gana, va a interponer su mano ahí. Porque Él te ama y no te va a dejar caer en cosas que no son. Dios no le da veneno a sus flores. ¿Sí? Concentrémonos en Dios. Dios tiene un camino ya preparado para nosotros. Sometámonoslo a Él. Y verán cómo poco a poco todo se va acomodando conforme a la voluntad de Dios. Es que no me gusta la voluntad de Dios. Es para tu bien. Y punto, no rezongues. Como dije antes, aprende a aceptar tanto lo bueno como lo que aparentemente es malo. Lo ves malo porque no te parece a ti, pero Dios sabe lo bueno que es para ti. ¿Va? Y un poco más abajo tenemos el alboroto en Éfeso. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi en toda Asia ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino que también el tiempo de la gran diosa Diana se ha estimado a nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Otra vez con lo mismo. Idolatría pagana barata. Un asco. ¿Tú a quién veneras? ¿A tu pareja? ¿A tu madre quizás? No digo que sea malo. Puedes admirarla. Pero siempre se ha dicho, ama más a Dios que a tu propia madre, a tu propio padre. Chicos, hay que aplicarnos. Dejemos a un lado la idolatría. El celular, los artistas, pasatiempos, videojuegos, todo lo que destruya no edifica. No edifica, y más adelante lo vamos a seguir viendo. Y Pablo cómo exhortó a gente de esto, de la idolatría, de dejar al lado las cosas que te alejan de Dios. Entonces, una vez más, comportémonos y démosle a Dios el tiempo que se merece. Y esto, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Una vez más, el dominio propio. ¿Sí? Yo sufría de ataques de ira, de que yo escuchaba algo, discutía con mi mamá 24/7, porque ella me decía, y ahí voy yo también a contestarle lo mismo. Sin embargo, ahorita ya no. Gracias a Dios, tengo templanza y dominio propio. Una vez más, el dominio propio. Que Dios te dé dominio propio. Es la clave de muchas cosas para estar bien con Dios. ¿Sí? Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. El hecho de hablar pacíficamente logró terminar un conflicto o sea, por como lo dice, o sea, de personas, de miles de personas que estaban ahí, o cientos, yo qué sé, no sé. Porque si te diste cuenta, antes se leyó que habían llegado, que habían querido alzar la voz y no los dejaban porque otros seguían gritando, que no sé qué tanto, bla, bla, bla. Pero llegó este tipo, que no recuerdo quién es, y dijo, hey, a ver, tranquilos, y empezó a hablarles, y es necesario que apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Va, no se precipiten. No es pecado enojarse, es un sentimiento al fin y al cabo de molestia. Lo que es pecado es hacer algo precipitadamente. Va. Y por último, porque ya no tengo mucho tiempo, pero me encanta hablar. Esto no, esto lo subrayé por otra cosa. De hecho, esto lo voy a poner de otro color, porque esto fue por otro asunto que tengo ahí. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho en pueblo en esta ciudad. Dios nunca te va a desamparar ni te va a dejar desprotegido, ¿va? Cuando es algo que realmente Dios te mandó a hacer, vas a tener el respaldo del Señor, ¿va? Pero si son cuestiones de palabras y de nombres,
y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Una lavada de manos, pero esto lo subrayé también por otra cosa, que prefiero saltarla ahorita, en este momento. Va. Eh, eh, Creo que hasta ahorita es todo lo que les quiero comentar. Espero que realmente esto ya les haya servido, que los haya edificado mucho, chicos. Hechos. Y la verdad, ahorita porque también ando corriendo. Yo hubiera comentado más cosas, pero ahorita ando corriendo. Los amo, amigos, los quiero mucho. No olviden las palabras de Pablo. Hechos es un libro muy bonito que me está encantando. O sea, combina tantas cosas hermosas de Dios y Pablo. O sea, Pablo admiro mucho de verdad cómo es lleno del Espíritu Santo. Que a quien tenemos que imitar es a Jesucristo. Pero también debo de admitir que Pablo se carga un aura del Espíritu Santo que dices tú. Entonces, amigos, Dios los bendiga mucho, por favor. No solo lean la palabra, no solo la escuchen, pónganla en práctica. Va. En todo caso, nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. No dejen de congregarse, no dejen de leer, no dejen de orar. Y que Dios esté con todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga.